Tengo 70 años. 70 años de los cuales desperdicié 45 en una prisión sin rejas. Una prisión que yo mismo construí, ladrillo a ladrillo, excusa tras excusa, miedo tras miedo. Y lo peor de todo es que tuve la llave en mi mano todo el tiempo, pero nunca tuve el valor de usarla. Acérquense, déjenme contarles esta historia antes de que sea demasiado tarde. Antes de que ustedes también se despierten un día, viejos y cansados, preguntándose dónde se fue la vida mientras estaban ocupados sobreviviendo en lugar de vivir. Me llamo Alfonso. Durante 45 años trabajé en el departamento de contabilidad de una empresa de seguros. 45 años sentado en el mismo escritorio gris, bajo las mismas luces fluorescentes que zumbaban como avispas molestas, rodeado de archivadores metálicos que guardaban papeles que a nadie le importaban realmente. Odiaba ese trabajo. Lo odiaba desde el primer día. Odiaba el olor a papel viejo y café quemado. Odiaba el sonido de las calculadoras y las impresoras. Odiaba las reuniones interminables donde se decían muchas palabras pero nunca se decía nada importante. Odiaba ver el sol brillar afuera de la ventana mientras yo estaba atrapado adentro, contando números que no significaban nada para mí. Pero tenía 25 años cuando empecé. Y tenía miedo. Miedo de no tener dinero. Miedo de decepcionar a mi padre que me había conseguido ese trabajo. Miedo de no poder mantener a la familia que algún día tendría. Así que me dije, es temporal. Solo hasta que ahorre un poco. Solo hasta que las cosas estén más estables. El problema con el solo hasta es que ese momento nunca llega. Siempre hay una razón más para quedarse. Siempre hay un miedo nuevo que te paraliza. Conocí a Lucía cuando tenía 27 años. Era una mujer hermosa que trabajaba en la biblioteca del barrio. Tenía una risa que sonaba como campanas y unos ojos que brillaban cuando hablaba de libros. Nos casamos un año después. En nuestra luna de miel, sentados en una playa barata pero hermosa, le confesé mi sueño secreto. Algún día, le dije mirando el mar, quiero tener una carpintería. Hacer muebles con mis propias manos. Crear cosas hermosas de madera. Ella me tomó la mano y me dijo, entonces hazlo. Yo te apoyaré. Pero el miedo pudo más. Cuando tengamos más ahorros, le prometí. Cuando estemos más estables. Esa fue la primera de 1000 promesas que nunca cumplí. Lucía quedó embarazada 2 años después de casarnos. Un niño, Danielito. Cuando lo vi por primera vez, tan pequeño y frágil en mis brazos, sentí un amor que no sabía que existía. Y sentí un miedo aún mayor. Ahora sí que no puedo renunciar, me dije. Ahora tengo una boca más que alimentar. Ahora tengo que ser responsable. La palabra responsable se convirtió en mi excusa favorita. En mi jaula mental. Porque verán, ser responsable no significa quedarse en un trabajo que te destruye el alma. Eso no es responsabilidad, es cobardía disfrazada de virtud. Pero yo no lo sabía entonces. O tal vez sí lo sabía, pero no quería admitirlo. Danielito crecía. Era un niño curioso, siempre preguntando cómo funcionaban las cosas. Le encantaba cuando yo arreglaba cosas en la casa. Papi, enséñame, me decía con esos ojos grandes llenos de admiración. Y yo le prometía, este fin de semana, hijo. Este fin de semana haremos algo juntos. Pero los fines de semana llegaban y yo estaba demasiado cansado. Demasiado agotado de 5 días de hacer algo que odiaba. Demasiado vacío por dentro para dar algo de mí. Así que me sentaba frente al televisor, viendo pasar las horas, recuperándome para volver al lunes a esa oficina que me chupaba la vida como un vampiro invisible. Lucía nunca se quejó. Al menos no directamente. Pero la vi cambiar con los años. La chispa en sus ojos se fue apagando lentamente. Su risa se volvió menos frecuente. A veces la encontraba mirando por la ventana con una expresión que no podía descifrar. Ahora sé que era tristeza. Tristeza por el hombre que yo pude haber sido pero nunca fui. Cuando Danielito cumplió 8 años, me pidió algo para Navidad. No era un juguete caro ni algo imposible. Me pidió que construyéramos juntos una casa para pájaros. Como las que hacen en el libro que leí, me explicó emocionado.
Podemos ponerla en el jardín y ver qué pájaros vienen. Claro que sí, campeón, le dije sin pensarlo. Será nuestro proyecto de Navidad. Esa promesa quedó archivada junto con todas las demás promesas rotas. Porque siempre había algo más urgente. Siempre había una razón para posponerlo. Y un niño de 8 años, aunque desilusionado, todavía tiene esperanza. Todavía cree que papá cumplirá, eventualmente. Pero esa esperanza no dura para siempre. Y cuando se extingue, deja un vacío que nada puede llenar. Los años comenzaron a pasar más rápido. Es curioso cómo funciona el tiempo. Cuando eres joven, los días se arrastran pero los años vuelan. Y cuando estás atrapado haciendo algo que odias, ni siquiera notas cómo se te va la vida entre los dedos como arena. Danielito cumplió 10, luego 12, luego 15. Dejó de pedirme que hiciéramos cosas juntos. Dejó de mirarme con admiración. Ahora me miraba con una mezcla de pena y decepción. O peor aún, con indiferencia. «¿Cómo estuvo tu día?», me preguntaba Lucía cada noche durante la cena. Igual que siempre, respondía yo con un suspiro. Y era cierto. Cada día era una copia del anterior. La misma rutina. Los mismos problemas sin importancia. Las mismas caras cansadas de compañeros que tampoco querían estar ahí pero tampoco se atrevían a irse. Había un hombre en la oficina, don Esteban, que tenía 73 años y seguía trabajando. Sus manos temblaban al escribir. Sus ojos apenas veían los números en la pantalla. Todos sentíamos lástima por él. Pobre don Esteban, comentábamos en los pasillos. Trabajó aquí toda su vida y mira cómo terminó. Nunca se me ocurrió que yo estaba en el mismo camino. Que don Esteban era mi futuro si no hacía algo diferente. Cuando tenía 40 años, hubo un momento de claridad. Una mañana desperté con el corazón acelerado, sudando frío, con una sensación de pánico absoluto. Me miré en el espejo del baño y vi a un hombre de mediana edad que lucía 20 años mayor. Ojeras profundas, arrugas de preocupación, una mirada muerta. «Esto me está matando», susurré a mi reflejo. «Este trabajo me está matando lentamente». Esa misma noche le dije a Lucía, «Voy a renunciar. Voy a abrir la carpintería. Ya esperé suficiente». Por primera vez en años, vi esperanza en sus ojos. «¿De verdad, Alfonso? ¿Lo harás?». Pero al día siguiente, mi jefe me llamó a su oficina. «Alfonso», me dijo con esa voz condescendiente que usaba, «estamos pensando en ascenderte. Un aumento del 20%. Más responsabilidades, por supuesto, pero también más prestigio. 20% más de dinero. 20% más de razones para quedarme. 20% más de cadenas en mi prisión autoimpuesta». Acepté. Y cuando llegué a casa y vi la pregunta silenciosa en los ojos de Lucía, le dije, «Es un buen aumento. Ahora sí podremos ahorrar más rápido. Pronto, amor. Pronto lo haré». Ella no dijo nada. Solo asintió. Pero algo se rompió ese día entre nosotros. Una promesa invisible que ya no podía repararse con palabras. El ascenso significó más trabajo. Más estrés. Más noches llegando tarde a casa cuando Danielito ya estaba dormido. Más fines de semana revisando reportes en lugar de vivir. Danielito se graduó de preparatoria. Yo casi me pierdo la ceremonia por una reunión de último minuto. Llegué cuando ya estaban entregando los diplomas. Vi a mi hijo subir al escenario, buscarme con la mirada entre la audiencia, y la decepción en su rostro cuando me encontró apenas llegando, todavía con mi traje de oficina, sudando y sin aliento. Después, cuando traté de abrazarlo y felicitarlo, se apartó gentilmente. «Gracias por venir, papá», dijo con una cortesía distante, como quien agradece a un conocido lejano. Esa noche lloré en el baño. Lloré por todo lo que había perdido mientras estaba ocupado siendo responsable. Lloré por el niño que había querido construir una casa para pájaros conmigo y ahora era un joven que apenas me conocía. «Todavía hay tiempo», me dije limpiándome las lágrimas. «Cuando entre a la universidad, cuando las cosas estén más tranquilas, entonces tendré tiempo». Pero las cosas nunca están tranquilas. Siempre hay una crisis más,
Un proyecto más, una razón más para postergar la vida que quieres vivir. Danielito se fue a la universidad en otra ciudad. Lo vi partir con sus maletas y su futuro por delante, y me di cuenta de que acababa de perder 18 años en un parpadeo. 18 años que nunca volvería. 18 años de conversaciones que nunca tuvimos, de proyectos que nunca hicimos, de risas que nunca compartimos. Llamaba ocasionalmente. Conversaciones breves, incómodas. ¿Cómo está el trabajo, papá?, me preguntaba por cortesía. Y yo respondía, bien, bien. Ya sabes, lo mismo de siempre. Y él decía, bueno, tengo que estudiar. Hablamos luego. Y colgábamos, dos extraños conectados solo por la biología. Lucía enfermó cuando teníamos 52 años. Cáncer. La palabra cayó como una bomba en nuestra vida. De repente, todo lo que me había parecido tan importante en el trabajo se volvió insignificante. Pedí permiso para cuidarla. Mi jefe frunció el ceño. Alfonso, estamos en medio del cierre de año. Es el peor momento. ¿No puedes contratar a alguien que la cuide? Casi digo que sí. Casi lo hago. Después de 40 años condicionado a poner el trabajo primero, casi lo hago incluso en esto. Pero por primera vez en mi vida, dije no. Mi esposa me necesita. Tomaré el tiempo libre con o sin permiso. Fueron 3 meses difíciles. Quimioterapia, hospitales, noches sin dormir. Pero también fueron los 3 meses más reales que había vivido en décadas. Estaba ahí. Realmente ahí. Sosteniendo su mano. Secando sus lágrimas. Siendo el hombre que debía haber sido siempre. Una noche, mientras Lucía descansaba después de la quimioterapia, me tomó la mano con lo poco de fuerza que le quedaba. Alfonso, susurró. Su voz era apenas un hilo. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? ¿Cuándo me contaste de tu sueño de la carpintería? Sí, respondí con un nudo en la garganta. Yo me enamoré de ese hombre. Del hombre que tenía sueños y luz en los ojos. Del hombre que veía posibilidades en un trozo de madera. Ese hombre murió en algún momento de estos años, y yo lo he extrañado cada día. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Quise defenderme, explicar todas mis razones, todas mis excusas. Pero ella levantó su mano débilmente. No me malinterpretes. Sé que trabajaste duro. Sé que nos diste estabilidad. Pero, Alfonso, nunca quisimos solo estabilidad. Queríamos vida. Queríamos al hombre completo, no solo al proveedor cansado que llegaba cada noche con el alma vacía. Lo siento, fue todo lo que pude decir mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas. Lo siento tanto. Yo también lo siento, respondió ella. Porque debí haber sido más fuerte. Debí haberte empujado a seguir tu sueño en lugar de aceptar tus excusas. Los dos construimos esta jaula, Alfonso. Los dos. Lucía sobrevivió. El cáncer entró en remisión. Fue un milagro, dijeron los doctores. Una segunda oportunidad. Cuando volvió a casa del hospital, le prometí, esta vez sí. Voy a renunciar. Voy a abrir la carpintería. Ya esperé suficiente. Ya desperdicié suficiente tiempo. Ella me miró con ojos que habían visto demasiado cerca la muerte. No me hagas promesas, Alfonso. Solo actúa. Pero el miedo volvió a ganar. Solo un año más, me dije. Para asegurarme de que el tratamiento realmente funcionó. Para tener más ahorros por si acaso. Solo un año más. Ese año se convirtió en 2. Luego en 5. Luego en 10. Y antes de que me diera cuenta, tenía 65 años. Edad de retiro. 45 años en el mismo trabajo que había odiado desde el primer día. En mi fiesta de jubilación, mis compañeros me dieron una placa. Por 45 años de servicio dedicado, decía. Me dieron discursos sobre mi compromiso y mi lealtad. Aplaudieron. Y yo me quedé ahí parado, sosteniendo esa placa fría de metal, pensando, desperdicié mi vida. 45 años de mi única vida, y todo lo que tengo es esta placa que ni siquiera quiero.
El primer día después de jubilarme, me desperté y no sabía qué hacer. Durante 45 años, mi vida había tenido una estructura. Odiada, sí, pero estructura al fin. Ahora, a los 65 años, era libre. Y esa libertad me aterraba más que cualquier cosa. Finalmente puedes hacer tu carpintería, me dijo Lucía durante el desayuno. Pero su voz ya no tenía la esperanza de antes. Era más una observación que un sueño compartido. Fui al garaje. Las herramientas que había comprado hacía décadas estaban oxidadas, cubiertas de polvo. Tomé una en mis manos. Temblaban. No de emoción, sino de artritis. Mis dedos ya no tenían la fuerza de antes. Mi espalda se quejaba con cada movimiento. Me senté en el piso de ese garaje polvoriento y lloré. Lloré como no había llorado en mi vida. Lloré por todo el tiempo perdido. Por todas las promesas rotas. Por el hombre que pude haber sido pero nunca fui. Danielito vino a visitarnos ese fin de semana. Ya era un hombre de 37 años, casado, con 2 hijos. Un extraño cortés que compartía mi apellido pero no mi vida. ¿Cómo va la jubilación, papá?, me preguntó mientras tomábamos café. Bien. Mentí. Como había mentido toda mi vida. Hubo un silencio incómodo. Luego, sin mirarme, dijo, ¿sabes? Cuando era niño, pensaba que eras el hombre más importante del mundo. Pensaba que tu trabajo debía ser algo increíble para que fuera más importante que estar conmigo. Mi corazón se detuvo. Hijo, yo. Me hice mayor, continuó, todavía sin mirarme, y me di cuenta de que no era que tu trabajo fuera tan importante. Era que nosotros no lo éramos suficiente. Eso no es cierto, protesté. Todo lo que hice fue por ustedes. Finalmente me miró. Y en sus ojos vi la misma tristeza que había visto en los ojos de Lucía tantos años atrás. No, papá. Lo que hiciste fue por miedo. Y ese miedo te robó la vida. Y nos robó a ti. Esas palabras se quedaron conmigo mucho después de que se fuera. Porque tenía razón. Todo este tiempo pensé que estaba siendo noble, sacrificado, responsable. Pero solo era un cobarde. Un cobarde que prefirió la miseria conocida antes que arriesgarse por la felicidad desconocida. A los 67 años, finalmente compré madera nueva y herramientas nuevas. Lucía me observaba desde la puerta del garaje mientras yo intentaba crear algo con mis manos temblorosas y mi cuerpo cansado. Era difícil. Mis manos ya no respondían como antes. Mi vista necesitaba lentes gruesos. Mi espalda me obligaba a tomar descansos frecuentes. Pero por primera vez en décadas, sentía algo parecido a la alegría. El olor de la madera fresca. El sonido de la sierra. La satisfacción de crear algo con mis propias manos. Nunca es demasiado tarde, me dijo Lucía una tarde. Pero ambos sabíamos que sí lo era. No demasiado tarde para empezar, quizás, pero definitivamente demasiado tarde para todos los años que había desperdiciado. Hice una pequeña mesa. No era perfecta. Tenía imperfecciones y errores de novato. Pero era mía. La primera cosa que había creado con alegría en mi vida. Se la regalé a Danielito para su cumpleaños. Cuando la vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Recuerdas?, le dije con voz temblorosa, cuando tenías 8 años y querías que construyéramos una casa para pájaros juntos. Él asintió en silencio. Nunca es demasiado tarde para construirla, le dije. Sé que no puedo recuperar esos años. Sé que fui un mal padre. Pero si me das la oportunidad, podemos construir esa casa para pájaros ahora. Tus hijos pueden ayudarnos. Podemos crear un recuerdo nuevo. Danielito me abrazó entonces. Por primera vez en décadas, me abrazó de verdad. Y lloró en mi hombro como cuando era niño. Pensé que tu trabajo era más importante que yo, susurró entre lágrimas. Durante toda mi infancia, pensé que no era suficientemente bueno para merecer tu tiempo. Dios mío, no, lo apreté contra mí con toda la fuerza que me quedaba. Nunca fue eso. Fui yo. Fui yo el que no fue suficientemente valiente. El que eligió la seguridad sobre la felicidad.
el que confundió el sacrificio con el amor. Tú siempre fuiste suficiente. Siempre fuiste más que suficiente. Construimos esa casa para pájaros. 40 años tarde, la construimos. Danielito, sus 2 hijos, y yo. Tomó 3 domingos. 3 domingos de risas, de errores, de conversaciones que debimos haber tenido décadas atrás. Cuando la colgamos en el jardín, mis nietos aplaudieron emocionados. «Abuelo, ¿vendrán los pájaros?», me preguntaron con esos ojos llenos de esperanza que solo tienen los niños. «Espero que sí», respondí. «Pero si no vienen, al menos nosotros creamos algo hermoso juntos. Y eso ya vale todo». Ahora tengo 70 años. Lucía sigue conmigo, gracias a Dios. El cáncer no ha vuelto. Danielito y yo hemos reconstruido algo de nuestra relación. No es perfecta. Las cicatrices de una infancia sin padre no desaparecen. Pero es algo. Es más de lo que merecía. Mis nietos vienen cada domingo. Les enseño carpintería. Cosas simples, cajas, marcos, pequeños bancos. Y mientras trabajamos con la madera, les cuento historias. Les cuento sobre cómo su abuelo fue un tonto. Sobre cómo desperdicié 45 años de mi vida haciendo algo que odiaba por miedo. «¿Por qué lo hiciste, abuelo?», me preguntó una vez mi nieto mayor. «Porque tenía miedo», le respondí honestamente. «Miedo de no tener dinero. Miedo de fracasar. Miedo de decepcionar a la gente. Y ese miedo fue una prisión peor que cualquier cárcel real». Les digo a todos los que me escuchan, no cometan mi error. No desperdicien su vida en algo que odian solo porque parece seguro. La única verdadera seguridad viene de vivir auténticamente, de hacer lo que amas, de estar presente con las personas que amas. Sí, habrá miedo. Sí, habrá incertidumbre. Pero ¿saben qué? También habrá miedo e incertidumbre si se quedan en ese trabajo que odian. La diferencia es que en un caso vivirán con miedo pero con propósito. En el otro, vivirán con miedo y con arrepentimiento. No hay nada más triste que llegar al final de tu vida y darte cuenta de que nunca realmente viviste. Que solo sobreviviste. Que dejaste que el miedo dictara cada decisión importante. El dinero se recupera. Las oportunidades laborales vuelven. Pero el tiempo se va para siempre. Cada día que desperdicias en un trabajo que odias es un día que nunca volverás a tener. Un día menos con tus hijos. Un día menos persiguiendo tus sueños. Un día menos siendo quien realmente eres. Lucía me dijo algo profundo el otro día. Al final, Alfonso, no nos arrepentimos de los riesgos que tomamos y no funcionaron. Nos arrepentimos de los riesgos que nunca tuvimos el valor de tomar. Tiene razón. Mi mayor arrepentimiento no es haber fallado persiguiendo mi sueño. Mi mayor arrepentimiento es nunca haberlo intentado realmente. Si estás en un trabajo que odias, leyendo esto, déjame decirte algo, no esperes. No esperes a tener más ahorros. No esperes a que tus hijos crezcan. No esperes a la jubilación. No esperes a que las estrellas se alineen perfectamente. Porque nunca van a alinearse. Siempre habrá una razón para quedarte. Siempre habrá miedo. Siempre habrá un año más. Pero cada año que esperas es un año menos que tienes. Y antes de que te des cuenta, serás como yo, un anciano con una placa de metal que celebra 45 años desperdiciados, tratando desesperadamente de recuperar el tiempo perdido sabiendo que es imposible. No dejes que te pase. Por favor, no dejes que te pase. Tus hijos no necesitan tu dinero tanto como necesitan tu presencia. Tu pareja no necesita seguridad financiera tanto como necesita al verdadero tú, no la versión exhausta y resentida que regresa a casa cada noche. Y tú mereces más que una vida de lunes que odias esperando fines de semana que usas solo para recuperarte lo suficiente para otro lunes. La vida es corta, brutalmente corta. Y cuando estés en tu lecho de muerte, no vas a desear haber trabajado más horas en ese empleo que odiabas. Vas a desear haber tenido el valor de vivir auténticamente, de perseguir tus sueños, de estar presente con los que amas. Desperdicié 45 años. No desperdicies los tuyos. Esa es mi historia. Esa es mi advertencia.
Esa es mi súplica. No seas como yo. Por favor. Sé valiente de la manera en que yo nunca lo fui. Porque al final, el único fracaso verdadero es nunca haberlo intentado. Y créeme, viejo y lleno de arrepentimientos, sé exactamente de lo que hablo. Ahora vayan. Renuncien a ese trabajo que odian. Persigan ese sueño que han aplazado. Pasen tiempo con sus familias. Vivan, de verdad vivan, mientras todavía tienen tiempo. No me agradecerán por este consejo ahora. Pero dentro de 40 años, cuando estén donde yo estoy, con paz en lugar de arrepentimiento, recordarán estas palabras. Y eso, para mí, haría que estos 45 años desperdiciados valgan algo. Si al menos una persona aprende de mi error y vive diferente. Que Dios los bendiga. Y que tengan el valor que yo nunca tuve. El tiempo no espera. La vida no espera. Dejen de esperar ustedes también.